Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase número 19 que lleva por título Balanceo y tipo de reacciones. En esta clase vamos a ver todo lo referente a balanceo por el método de tanteo y todo lo referente a una clasificación de tipos de reacciones, y la idea al final va a ser que ustedes puedan escribir las reacciones en forma balanceada tanto en masa como en carga. Para esto, lo primero que hay que determinar es una serie de reglas que nos van a permitir justamente llevar a cabo este balanceo. La primera cosa es que hay que escribir la reacción no balanceada una vez que conozcamos la fórmula de los reactivos y los productos. Es decir, en las fórmulas químicas, acuérdense que los subíndices, los superíndices, que el número esté escrito del lado derecho, del lado izquierdo, tiene un significado muy específico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no vamos a cambiar esos subíndices que tengan los compuestos químicos, porque ya están escritos de esta manera y están escritos de tal forma que ya son eléctricamente neutros. Entonces, por eso la segunda regla dice nunca cambiar los subíndices cuando se balancea la reacción. Y la última sería pues escribir los coeficientes estequiométricos que proporcionen un número igual de cada tipo de átomos a cada lado de la ecuación. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo dice, nos da dando una reacción donde ya los subíndices están escritos, las fórmulas de los compuestos ya son las adecuadas, y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a trabajar con esto del balanceo. De este lado tenemos un carbón, aquí hay un carbón, hidrógenos tenemos 4 y de este lado tenemos 2. Entonces lo que hay que hacer para balancear el hidrógeno es poner un 2 del lado derecho. Volvemos a revisar los coeficientes y nos vamos a dar cuenta que el hidrógeno ya estaría balanceado, del oxígeno tenemos 2 y de este lado tenemos 4, entonces nos falta balancear el oxígeno y eso lo vamos a hacer poniéndole un 2 en la ecuación. De esta forma ya estaría equilibrado, el número de átomos que hay del lado izquierdo es igual al número que hay del lado derecho y de eso se trata el balanceo. Vamos a ver una serie de ejemplos para esto del balanceo por el método de tanteo. Aquí está la primera reacción. Si nos fijamos, el sodio está balanceado, el oxígeno está balanceado, y para balancear el hidrógeno, simplemente del lado izquierdo tenemos 2. Si ponemos un medio aquí, multiplicado por 2 nos da 1, más un hidrógeno del NaOH ya nos da 2. Entonces de esta forma estaría balanceado. Es importante decirles que muchas veces balancear con fracciones facilita bastante esto del balanceo por el método de tanteo. Luego aquí hay otra reacción, podemos ver que el hierro no está balanceado, le ponemos un 2 y para balancear al oxígeno ponemos 3 medios. De esta forma ya quedaría balanceado. Aquí hay otra donde necesitamos balancear primero al carbono, ponemos un 2. Siempre hay que dejar al final la especie que esté solita, es decir, si se fijan aquí el oxígeno del lado izquierdo está solito. ¿Por qué? Porque este con fracciones lo podemos balancear para que nos dé un número impar, o con un número entero, pues lo balanceamos para que nos dé un número par. Entonces siempre hay que dejarlo al final. Entonces el hidrógeno, si se fijan, hay 4 del lado izquierdo y hay 2 del lado derecho, le ponemos un 2. Y ahora sí va para balancear el oxígeno, podemos ver que tenemos 4, pues ponemos un 4, 5, 6, ponemos un 3 para que por 2 nos dé 6. Aquí hay otra reacción. En esta reacción el aluminio está balanceado, el hidrógeno lo vamos a dejar al final, vamos a balancear el cloro, serían 3, y ponemos 3 medios y de esta forma balanceamos el hidrógeno. Ahora vamos a clasificar a las reacciones. Vamos a encontrar que hay reacciones de diferentes tipos, por ejemplo, reacciones de combinación, que de lo que se trata es de tener dos o más sustancias que reaccionan para formar un producto, por ejemplo, algo como esto A más B que nos da C. Aquí hay una reacción química que además, si se fijan, ya está balanceada. Aquí hay otro ejemplo que también vamos a ver si está balanceado, no está balanceado, ahorita las vamos a balancear. Aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, la primera quedamos que estaba balanceada. La segunda, pues le faltaría un 2 aquí y de esta forma ya quedaría, bueno, le falta otro 2 por ahí al magnesio, y ya quedaría balanceado. Luego la tercera, le faltaría un 2 aquí, con esto balanceamos el nitrógeno, y al hidrógeno le faltaría un 3. Y de esta forma terminamos ya con la parte del balanceo. Luego vamos a tener otro tipo de reacciones que se llaman de descomposición. En esta sería como lo opuesto a las reacciones de combinación. Una sustancia experimenta una reacción para producir dos o más sustancias distintas, es decir, C que nos da A más B. Aquí hay un ejemplo, aquí tienen otro con hidróxido de cobre. Pues para balancear la primera, acuérdense el oxígeno hasta el final, vamos a balancear todo lo demás
y pues el oxígeno lo podemos balancear. Primero potasio, tenemos un potasio, cloros tenemos uno, y al oxígeno simplemente le ponemos un 3 medios y de esta forma ya quedaría balanceado. Entonces el que sigue está balanceado, hay un plomo, un carbono y oxígenos hay 3, y en el último tenemos 2 hidrógenos, 2 oxígenos y un cobre, y del lado derecho tenemos un cobre, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, estaría balanceado. Otro tipo de reacciones son las de combustión, estas probablemente les suenen más familiares. Son reacciones rápidas que producen una flama, la mayoría involucra oxígeno del aire como reactivo. En la quema de hidrocarburos se forma agua y dióxido de carbono. ¿Cómo se vería una reacción de combustión? De esta manera, tenemos un hidrocarburo que reacciona con oxígeno para darnos CO2 y agua. Lo primero que vamos a hacer aquí es balancear el carbono, hay 3, al final acuérdense de balancear el oxígeno. Vamos a balancear el hidrógeno poniéndole en 4, y ahora sí balanceamos el oxígeno poniéndole un 5. Aquí hay otra reacción, es la quema de metanol con oxígeno. Igual vamos a balancear, el carbono está balanceado, el hidrógeno, nos faltaría un 2, y le ponemos un 3 medios al oxígeno para que de esta forma quede balanceado. Otro tipo de reacciones un poquito más complejas son las reacciones de precipitación. En esta, como les decía, les mencioné en la clase pasada, se forma un precipitado que es un sólido insoluble formado por una reacción en disolución, y para predecir si se formará o no el precipitado, se debe cumplir primero que es observar los iones presentes en los reactivos, considerar las posibles combinaciones de los cationes y aniones y utilizar la tabla de electrolitos solubles, que fue la que vimos la clase pasada, para determinar si cualquiera de las combinaciones es insoluble. Y a partir de eso se hace. Aquí les quise poner un ejemplo. Las reacciones de precipitación se las estarían dando de esta manera, y la idea es que ustedes puedan escribir una reacción de precipitación. Lo primero que hay que saber es que el potasio, que está en el grupo 1, trabaja con +1, el yodo, que está en el grupo 17, trabaja con -1, eso lo vimos cuando determinamos estados de oxidación. En el caso del plomo, pues simplemente aquí, si se acuerdan, nosotros intercambiábamos los coeficientes para determinar los subíndices que llevaban los compuestos iónicos. Aquí sería al revés. Afuera del paréntesis hay un 2, eso quiere decir que el plomo está trabajando con +2 y los nitratos están trabajando con -1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar el catión que está del lado izquierdo con el anión del lado derecho, y el catión que está del lado derecho con el anión del lado izquierdo. De esta forma vamos a escribir la mezcla, vamos a escribir yoduro de plomo como primer compuesto más el nitrato de potasio. Lo que sigue es, ahora ya sabemos que el plomo está trabajando con +2, el yoduro con -1, entonces para que esté balanceado, para que el compuesto esté bien escrito, tendríamos que ponerle un subíndice 2. Luego tenemos el potasio con +1 y el otro con -1, a ese ya no le ponemos nada. Después tenemos que recordar lo que vimos en la clase pasada, que son estas reglas de solubilidad. Es decir, aquí podemos ver que los nitratos son todos solubles y no hay excepciones. Eso quiere decir que este nitrato sería acuoso. Ahora, ¿qué pasa con el yoduro de plomo? Los yoduros son solubles excepto el de plata, mercurio y plomo. Eso quiere decir que este compuesto es el sólido y es el que precipita. Entonces, ¿cómo lo vamos a indicar? Lo vamos a indicar con una flecha que va hacia abajo. Pero hasta aquí no hemos acabado de escribir la reacción de precipitación. ¿Qué sigue? Balancearla, ¿no? Entonces, para balancearla podemos ver que nitratos hay 2, entonces vamos a poner un 2 aquí, y entonces potasio me quedó con 2, pongo un 2 aquí, y ahora sí ya estaría balanceado. Ya me quedan 2 yodos, un plomo, 2 potasios y 2 nitratos. Esta es la forma en la que se tienen que escribir las reacciones de precipitación. Pero bueno, les quise poner más ejemplos. Aquí hay otra reacción de precipitación, o bueno, la idea es saber si se forma una reacción de precipitación. Acuérdense, el sodio está en el grupo 1, trabaja con +1, OH con -1, magnesio es del grupo 2, trabaja con +2, y los nitratos con -1. Intercambiamos cationes con aniones y eso nos daría hidróxido de magnesio más nitrato de sodio. Igual, vamos a ver qué pasa con los subíndices. El magnesio trabaja con +2 y este con -1. Tenemos que ponerle un 2 como subíndice. Y acá este está con +1 y el otro con -1, entonces ya no tenemos que ponerle nada. Ahora, vamos a las tablitas, vamos a ver qué pasa con los hidróxidos y con los nitratos. Ya sabemos que el nitrato de sodio es
soluble, entonces este va a ser acuoso. Y en el caso de los hidróxidos, son todos insolubles excepto los del grupo 1, pero el magnesio está en el grupo 2. Eso quiere decir que este es un sólido y que este es el que precipita. Y lo último es balancear la reacción, y para balancearla ponemos un 2 aquí y de esta forma quedaría balanceada, y un 2 en el hidróxido de sodio para que haya 2 sodios de cada lado. Esta es la reacción completa de precipitación. En realidad los numeritos que les puse arriba, los azules, ya no deberíamos escribirlos. Yo se los puse para que ustedes vean de dónde salen los subíndices a partir de los estados de oxidación que estamos manejando, y esto lo trabajamos cuando escribíamos compuestos iónicos. Entonces es más que nada para que ustedes recuerden esa parte y además tengan bien presente cómo es que los vamos a escribir. Bueno, aquí hay otro ejemplo, es el sulfato de potasio y el cloruro de bario. Volvemos a hacer lo mismo, potasio más 1, sulfato menos 2, bario más 2, cloruro menos 1. Intercambiamos cationes y aniones y vamos a escribirlos. Me quedaría sulfato de bario y cloruro de potasio. Ya sabemos que este está con más 2, este con menos 2, ya no le ponemos nada, este con más 1, este con menos 1, ya no le ponemos ningún subíndice porque las cargas ya son eléctricamente neutras. Recordamos nuestra tablita, ya sabemos que todos los compuestos del grupo 1 son solubles, entonces ese le voy a poner acuoso al cloruro de potasio. Y en el caso de los sulfatos son solubles excepto plata, calcio, estroncio, bario, mercurio y plomo, y ahí está el bario, entonces este va a ser el que precipita. Luego voy a balancear la reacción, pongo un 2 ahí y de esta forma estaría balanceada. Aquí les puse otro ejemplo que es el hidróxido de litio y el sulfato de hierro. Vuelvo a hacer lo mismo que he estado trabajando, los estados de oxidación. En el caso del sulfato de hierro estoy viendo que el sulfato trabaja con menos 2, por eso el hierro tiene un subíndice de 2. Y el hierro trabaja con más 3, por eso el sulfato tiene un subíndice de 3. Intercambio aniones y cationes, me quedaría hidróxido de hierro y sulfato de litio. Este es más 3 y este es menos 1, le tengo que poner un 3 como subíndice. Y este es más 1 y este es menos 2, le tengo que poner un 2 al litio para que de esta forma queden balanceados. Esto es cuando cruzábamos los subíndices. Regresamos otra vez a nuestras tablitas, vemos que los hidróxidos son solubles, son insolubles excepto el grupo 1, y que en el caso del litio, como está en el grupo 1, pues este va a ser soluble y el hidróxido de hierro va a ser el que precipita. Balanceamos poniendo un 3 aquí y un 2 en el hidróxido de litio, y de esta forma estaríamos terminando con esta reacción. Ahora fíjense, les puse otros ejemplos, pero aquí la pregunta es, ¿se formará un precipitado cuando se mezclan disoluciones de nitrato de bario e hidróxido de potasio? Hay que escribir la reacción, volvemos a trabajarla como lo habíamos estado haciendo, mezclamos aniones y cationes, nos quedaría hidróxido de bario más nitrato de potasio, volvemos a bajar los subíndices, el bario está trabajando con más 2, por eso el hidróxido tiene un subíndice de 2, el potasio con más 1 y el nitrato con menos 1, entonces ya no le pongo nada. Y ahora vuelvo a conocer esta tablita, ¿no? Y de esta forma yo ya sé que el nitrato de potasio es acuoso, no precipita, y en el caso del hidróxido son insolubles excepto el del bario. Eso quiere decir que el hidróxido de bario, también es soluble. Entonces, la conclusión de esta reacción es que no hay reacción de precipitación. No, ¿por qué? Porque no se está formando un precipitado. Allá, si quieren, puedo balancearlo. Entonces, conclusión, no hay precipitado. Ahora bien, hay otro tipo de reacciones que se llaman reacciones iónicas. En estas partimos de una reacción de precipitación, en este caso ya la estoy escribiendo, es una que ya habíamos hecho en algunas diapositivas atrás, y ahora la vamos a descomponer de esta manera. O sea, el plomo está trabajando con más 2, lo ponemos como acuoso, como si los iones estuvieran nadando en agua y estuvieran separados. Entonces, ¿qué pasa con estos iones? Si se fijan, este que es el nitrato y estos que son los potasios se llaman iones espectadores. ¿Por qué? Porque aparecen a ambos lados de la reacción. ¿Por qué no separé el yoduro de plomo? Porque ese es un precipitado, entonces no lo puedo separar del lado derecho. Del lado izquierdo todos están en forma de iones solubles, entonces sí los puedo separar. Cuando estos que no participan en la reacción se llaman iones espectadores. Y esta, que en realidad sería la reacción que sí está ocurriendo,
se llama reacción iónica neta. Entonces, ustedes pueden escribir las reacciones iónicas y la reacción iónica neta de todas las reacciones de precipitación que hemos hecho en esta clase. Aquí les puse una reacción más, estamos con el cloruro de calcio y el carbonato de sodio. Estamos igual, trabajamos, el sodio es más 1, carbonato menos 2, calcio más 2, cloro menos 1. Volvemos a intercambiar, nos queda el carbonato de calcio más el cloruro de sodio. El calcio y el carbonato trabaja uno con más 2 y otro con menos 2, ya no le pongo nada en los subíndices. Y en el caso del cloruro de sodio también ya sabemos cómo es este. Sabemos que este es un compuesto que es soluble, entonces le pongo que es acuoso, y en el caso del carbonato que precipita, ¿no? Lo balanceamos. Ahora, una vez que está balanceado, escribimos la reacción iónica completa. Vamos a darnos cuenta que los cloros o los cloruros aparecen a ambos lados de la reacción, también los iones sodio, y entonces la reacción iónica neta sería esta que les estoy poniendo aquí. Ok. Otro tipo de reacciones que existen son las reacciones redox. Y aunque este tema lo vamos a retomar unas clases adelante, lo quise poner aquí simplemente para que ustedes sepan cómo identificarlas. En una reacción redox sabemos que hay una especie que se reduce ganando electrones y otra que se oxida perdiendo electrones. Entonces, siempre que tengamos en una reacción un cambio en estado de oxidación, va a ser una reacción redox. ¿Cuándo ocurren? Pues si tenemos un metal en contacto con un ácido, un metal con oxígeno, un metal con agua, muy probablemente va a ocurrir una reacción redox. Aquí les puse un ejemplo y aquí hay otro. Aquí tenemos un óxido de cobre que de alguna manera está cambiando la reacción para obtener cobre metálico. El cobre está pasando de un estado más 2 a un estado 0 y el nitrógeno de 1 de menos 3 a 1 de 0. Ese sería un ejemplo y como les dije, aunque lo vamos a retomar más adelante, es importante y lo quise poner aquí para que ustedes empiecen a identificar reacciones de este tipo. Otro tipo de reacciones son las reacciones de neutralización y aunque también este tema lo vamos a tocar más adelante en reacciones ácido-base, pues ustedes ya tienen noción de qué se trata. Estamos hablando de mezclar un ácido con una base para obtener sal y agua. Puede ser en esta forma, o aquí hay otro ejemplo, el hidróxido de magnesio con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio y agua, son reacciones de neutralización. Cuando hablamos de este tipo de reacciones es muy fácil referirnos a antiácidos. Los antiácidos lo que tratan de hacer, o bueno, la función que tiene un antiácido justamente es neutralizar los ácidos gástricos del estómago. Existen diferentes antiácidos, desde Alka-Seltzer, que son casi todos carbonatos o hidróxidos de aluminio o de magnesio. Aquí les puse una lista de algunos para que ustedes puedan tener las fórmulas y con esto podríamos escribir una reacción de neutralización. Por ejemplo, entre que es un tipo carbonato, ¿no?, de sodio parecido, con ácido clorhídrico que nos daría cloruro de sodio y que es un ácido que generalmente es inestable, se descompone para dar CO2 y agua y esto pues nos causaría tener esta liberación del gas del CO2, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, pues por esta clase sería todo. Muchas gracias por su atención. Revisen otra vez los conceptos y cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, me avisan. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.